Buenas noches, Buenas ingeniero. Noches, ingeniero. buenas noches a todos. Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a ver el capítulo 2. La verdad que no he tenido tiempo de armarla mi clase, pero le prometo que para el viernes ya va a estar armada la clase y con el código de Classroom para que ustedes puedan entrar a ver el material. Por el momento este material se lo voy a mandar a su WhatsApp, al grupo, pero el viernes ya va a estar en Classroom. ¿Ya? Eh, Nos toca el tema 2, el capítulo 1 ya lo habíamos visto, con temas referidos a los datos preliminares sobre los ferrocarriles y cuál es el ferrocarril que se encuentra en Bolivia y las conexiones a los países vecinos. Hoy día ya vamos a entrar en materia de lo que significa la estructura y las condiciones en las que ocurre el movimiento de un ferrocarril. Previo a eso, sí, quería darles un práctico. Se van a agrupar en grupos de 5 personas y van a elegir ustedes un lugar del ferrocarril aquí en Santa Cruz y me van a hacer 1 kilómetro de levantamiento de datos del ferrocarril. ¿Qué implica eso? Me van a determinar cuántos durmientes tiene, cuántas bridas tiene, qué tipo de durmientes son, obviamente un registro fotográfico. Si hay lugares donde hay cambio de dirección, preferiría yo que elijan un lugar donde hay cambio de dirección en, el, en la ruta del ferrocarril aquí por Guaracachi. No sé si conocen, a partir del cuarto anillo de la feria, así para adelante, hasta el quinto anillo hay mucho que ver en ferrocarriles. Entonces pueden elegir un tramo de ahí o en otro lugar donde exista estos ingredientes, que son los cambios de direcciones, la, lo- las palancas para las agujas de la vía, etcétera. Todo lo que hemos visto en el primer tema. Entonces, se agrupan en grupos de 5 personas y me hacen un relevamiento de un tramo de 1 kilómetro, con todos los detalles que contiene esa línea a lo largo del kilómetro. No sé si está claro. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Eso es para que vayan conociendo más a detalle qué es la superestructura, ¿no? La infraestructura, ya saben ustedes que es del terraplén para abajo. Superestructura es su balasto, durmiente y riel, ¿no? Entonces, me van a hacer ese trabajo y me lo van a entregar en mi oficina el próximo lunes. Le voy a dar toda la semana para que hagan este trabajo. Ese va a ser el primer práctico. Bueno, entonces se agrupan internamente grupos de A5 para poder hacer ese trabajo y me lo entregan en, en físico, por grupo y en digital, es decir, en un CD también. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, vamos un poquito a ampliar de repente algunas imágenes de lo que significa un proyecto de un ferrocarril. Ahora ya están también los trenes de metropolitanos, ¿no? De moda y trenes de pasajeros. Este es un tren de pasajeros de, de la región metropolitana de Medellín, Colombia. Tuvimos la oportunidad de ir el año pasado con el ingeniero Carlos Lazo y el ingeniero Eduardo Gutiérrez a Medellín a un evento internacional, a un curso internacional. Y ahí visitamos todo el sistema integrado de transporte. El sistema integrado de transporte es aquel que se sincronizan todos los modelos de transporte en una ciudad grande, ¿no? Como Medellín, por ejemplo, que es parecido a Santa Cruz en número,
pero que es mucho, mucho más organizada. Entonces, este tren metropolitano formaba parte del sistema integrado de transporte. ¿Cuáles son los medios que componen el sistema integrado de transporte? El tren, el BRT, que son buses de transporte rápido, tranvía, que son estos trenes, pero monorriel, es decir, que por un riel central nomás se desplazan y con topes laterales, que lo vamos a ver más adelante. La, los teleféricos, las bicicletas y las escaleras eléctricas. Eso compone en el tráfico integrado de Medellín, ¿no? Entonces ellos van en el tren hasta cierto lugar y de ahí bajan y toman, por decir, el teleférico, se van justo a otro lugar donde está sincronizado todo, toman un BRT, ¿no? Y finalmente en el centro toman las bicicletas, ¿no? También hay bicicletas que componen el sistema integrado. Bicicletas que son, cuya propiedad es del municipio, ¿no? Entonces, tienen todos los medios de transporte para desplazarse de un lugar a otro. Y si van en teleférico hasta lugares de serranía, es muy parecido a La Paz, Medellín, está en un cañón hacia abajo y tiene serranía en el perímetro. Entonces, si van hasta la serranía por medio del teleférico, bajan por escaleras eléctricas, ¿no? El cerro, hasta el lugar donde desean ir, y ahí toman bicicleta, toman BRT o toman el tranvía, ¿no? Entonces, fíjense, este es un tren metropolitano, es el más grande, digamos, de todo el circuito o de todo el sistema de transporte. Sería el transporte principal y después ya la gente baja ya a los transportes secundarios, ¿no? Entonces, este es el transporte principal. Fíjense qué conservación del tren, ¿no? Una belleza, es una cultura tremenda de los usuarios. No tiene ni una rayita, no tiene este tren. Este tren tuviera en Bolivia, fuera ya todo deteriorado, ¿no? Fíjense, este tren ya tiene como 5 años, 6 años ya de uso, y fíjense, ¿no? Las condiciones. Está la gente, hemos tenido la oportunidad de andar aquí también, hacer los recorridos, pero fíjense qué mantenimiento este tren, no lo raya. Ahí están las terminales, aquí son las terminales, y fíjense esta trocha. Esta trocha es de 1,40, ¿no? De trocha, es más amplia que la que tenemos acá. Por lo tanto, tiene más estabilidad, ¿no? Los trenes eléctricos son los que circulan a mayor velocidad, arriba de 60 kilómetros por hora. Entonces, por lo tanto, tienen que tener mayor estabilidad. Entonces, esta trocha es de 1,40. Y fíjense, esta malla que protege a toda la superestructura de los durmientes, ¿no? Y al balasto, hay una malla. Precisamente esto está en lugares donde es la terminal, ¿no? De pasajeros. ¿Para qué creen que es esta malla? Yo creo que para evitar el ingreso de personas o de animales. Claro, básicamente para proteger, ¿no? Proteger el balasto y proteger todos los componentes de la superestructura. Pero básicamente para proteger el balasto, que no estén erosionando, que no estén sacando el balasto, ¿no? Entonces, fíjense, va una malla tipo malla olímpica, una malla acerada que va encima de toda la superestructura, y el riel, obviamente, lo único que sobresale, ¿no? Entonces, pero fíjense la calidad de mantenimiento de esta obra. Esta es la terminal por dentro, totalmente limpia, ordenada, ¿no? Esa es la terminal. Y aquí tenemos el tranvía, monorriel. Fíjense, este es un transporte secundario, es decir, bajan de aquí en algún lugar y toman en el centro de la ciudad. El monorriel tiene un solo riel al medio y tiene topes de ruedas, rodillos, laterales, pero un solo riel, ¿no? También lo hemos andado en este monorriel. Hemos subido, hemos llegado de un lugar
a otro, y de ahí hemos agarrado teleférico, y de ahí hemos agarrado BRT, y de ahí hemos agarrado bicicleta, y de ahí hemos agarrado escalera eléctrica. Todo un sistema integrado. ¿Por qué lo hicimos de ir allá? Para tener la percepción clara de que es un sistema integrado de transporte y poder contribuir aquí, en Santa Cruz, a la implementación o a generar ya la idea de la planificación del tren metropolitano y el sistema integrado de transporte. Por eso lo que no sé si han escuchado ustedes, estamos en la fase final de la elaboración de la maestría en tráfico y transporte, que vamos a dictar aquí con el apoyo de la Universidad de Yokohama, Japón, con docentes de la Universidad de Yokohama, la estamos lanzando la maestría ya, precisamente con todas estas experiencias que hemos ido a ver. Hemos ido también al tren de Cochabamba, ¿no? Entonces hemos reunido toda la experiencia que hemos tenido en estos viajes y hemos elaborado la maestría en tráfico y transporte, ¿no? Que contempla la integración de todos estos medios de transporte, ¿no? Aquí tenemos la terminal, también en la parte interna, una de las terminales. Y bueno, eso es más o menos, quería mostrarle yo las realidades de otros países, ¿no? Que estamos realmente, mira, este tranvía es por pleno centro, son los edificios, por pleno centro va este tranvía, ¿no? Entonces, eso más o menos lo quería mostrarle, también adicional a lo que habíamos visto el primer día, para que ustedes tengan una idea de qué es un ferrocarril, no solamente el que tenemos, el modelo que tenemos aquí en Bolivia, sino también estos tipos de modelos de trenes eléctricos. Este es un tren eléctrico. El tren que tenemos aquí es a diésel, ¿no? Las locomotoras son a diésel. Fíjense toda la estructura de la parte eléctrica, ¿no? Este tren es eléctrico y este tranvía también es eléctrico, ¿no? Todos funcionan con energía eléctrica. Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrarle un poco de otros países, cómo se maneja el tema del tráfico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver si alguno de ustedes sale y hace la maestría en tráfico y transporte, que seguramente cuando ustedes salgan ya va a estar en la segunda versión, ¿no? Pero les recomiendo, es una maestría muy, pero muy buena. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Vamos entonces al capítulo 2. Capítulo 2 ha sido elaborado también por uno de los grupos que en su momento hicimos y se trata de la resistencia que se tiene cuando un tren está en movimiento. O sea, no es que un tren agarra, en el caso nuestro, por ejemplo, aquel tren que se mueve con locomotoras a diésel, agarra y se va y no tiene ninguna clase de resistencia. Sí tiene resistencia al movimiento. ¿Cuáles resistencias podrían decir ustedes que se oponen al movimiento? ¿Qué tipo de resistencia existen y que se oponen al movimiento a un tren que está en movimiento? ¿Cuáles creen ustedes que es? Resistencia al viento. Ya, el viento opone una resistencia. ¿Cuál otro opone resistencia? A la curva, ingeniero, en una curva. También resistencia en curva, también hay resistencia cuando choca la parte lateral de la rueda en el riel, ¿no? Entonces se genera una resistencia. ¿Por qué otro motivo existe resistencia? Por el Fricción. mismo peso, por el mismo peso. Eso, por el mismo peso también de la locomotora y peso de los vagones también oponen resistencia. Ya vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué otro tipo de resistencias hay? Por inercia. Por inercia también, es decir, aquella que el tren trata de frenar y el tren se va nomás, ¿no? Por la velocidad que tiene, por la inercia. También es un tipo de resistencia. ¿Qué otro tipo de resistencia hay? ¿Qué otro tipo piensan ustedes que se opone al movimiento? Otras fuerzas, otras resistencias.
¿Será que cuando un tren está subiendo una pendiente también hay resistencia? Sí, Sí, también. ingeniero. También hay resistencia, ¿no? La componente paralela al plano, ¿no? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Vamos entendiendo bien lo que ocurre, ¿no? Si sube una locomotora esto, supongamos que esta sea la locomotora, ¿no? Entonces aquí está el peso de esta locomotora y esto podemos decomponer en una perpendicular y en una paralela, ¿no? Esta componente lo absorbe el plano por física, ¿no? Y esta genera una resistencia, bueno, si esta locomotora va hacia allá, esta componente es una fuerza, la componente del peso, que es paralelo al plano, esa opone resistencia porque va en sentido contrario al movimiento. Entonces también hay una resistencia por pendiente o por gradiente. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no? Entonces son los tipos de resistencia que hay y que se generan cuando un tren está en movimiento. Ahora bien, vamos a identificarla cada una de ellas. Ya, vamos a identificarla cada una de ellas. ¿Cuáles son las resistencias que se oponen al movimiento? Entonces van a ustedes a poder anotar y van a poder aprender cuáles son las resistencias que se oponen al movimiento. Y después vamos, más adelante o en la otra clase, vamos a graficar esas resistencias que generan una curva. Entonces las resistencias que se generan al producirse un movimiento en un ferrocarril son la resistencia en recta y horizontal, esa es una. Resistencia por gradiente, es decir, por pendiente. Resistencia por curvatura. Resistencia por inercia, ¿no? Esas son las resistencias. Esta combinada es la combinada de la curvatura con la gradiente. Entonces no lo vamos a tocar por el momento. Entonces, ¿cuáles son los tipos de resistencia que se oponen al movimiento? Resistencia en recta y horizontal, resistencia por gradiente, resistencia por curvatura y resistencia por inercia. ¿Cuántas resistencias son? A ver, ¿quién me puede decir? 4. 4. No se olviden, Cuatro. son 4 las resistencias que se oponen al movimiento, para que no se olvide. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede decir? Resistencia en recta y horizontal por gradiente, resistencia por curvatura y resistencia por inercia. Correcto. ¿Ya? Entonces, esas son las 4 tipos de resistencia que se oponen al movimiento. Vamos a explicar cada una de ellas. Hay mucha literatura sobre el concepto de cada una de ellas, pero las que más se adecúan a nuestra normativa aquí en Bolivia son las normativas españolas. Y dentro de la normativa española están las fórmulas de Davis, que son aquellas que las tomamos en cuenta para este tipo de resistencia, ¿ya? Fórmulas de Davis. Entonces aquí están las fórmulas de Davis. En recta horizontal, ¿qué dice Davis? Que la resistencia en recta y horizontal específica, esta viene a ser resistencia específica. Si ustedes quieren entender como resistencia unitaria, digamos, así lo podemos tener, ¿no? La resistencia para locomotoras dice que la resistencia específica es igual a 0.65 más 13.15 sobre P. ¿Cuál es P? ¿El peso de qué? Que viene a ser P. Aquí está mi P minúscula, peso por eje del vehículo. A ver, vamos a graficar. ¿Cuál es P? Tenemos la locomotora. Vamos a hacer así. Vamos a dibujar la locomotora aquí. ¿Cuántos ejes tiene una locomotora?
me van a sacar fotos también de la locomotora, a ver dónde la pillan ustedes. Tienen que ir a un lugar donde puedan sacar fotos de la locomotora. En Guaracachi van a pillar harta locomotora. Entonces, una locomotora generalmente viene con 6 ejes. Entonces, si esta locomotora tiene un peso P, ¿cuál va a ser el peso por eje? ¿Cuánto va a ser el peso por eje? P sexto. P sexto. P sexto, ¿no? Cada uno de estos pesos viene a ser P sexto. Cada uno de estos pesos por eje viene a ser P sexto. Si la locomotora pesa 60 toneladas, ¿cuánto es el peso por eje? 10. 10 toneladas. Cada P va a valer 10, ¿no? Cada P6 va a valer 10. Cada P sexto va a valer 10 porque esto vale 60. Si la locomotora pesa 60 toneladas, este P sexto va a valer 10, que este es igual al P minúscula que dice ahí. ¿Ya? Entonces, esto queda claro ya, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a seguir nuestra formulita. Entonces, Davis dice que la resistencia unitaria o la resistencia específica para la locomotora es igual a 0,65 más 13.15 de P, peso por eje, que viene a ser 10, para una locomotora de 60 toneladas, más 0,0932 de B. ¿Cuál va a ser B? La velocidad a la que va en ese momento la locomotora, ¿no? Más 0,0456 de A, ¿no? Que viene a ser el A. A Bringa le digo que es el A. Área de contacto de la locomotora. Esta área de adelante. La locomotora, si la dibujo así, más o menos va a tener esta característica, ¿no? Esta es la trompa. ¿Sí o no? Esta trompa de aquí. ¿Está claro? Vista de frente. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Y estas son las ventanas, digamos, que las tiene adelante, ¿no? Entonces el área va a ser igual a esta longitud, el ancho, por la altura. Entonces el área va a ser igual al ancho por la altura. Ese es el área que está en la fórmula. ¿Quedó claro? Sí. Ya. Entonces vámonos a la fórmula. Entonces dice que para la locomotora es igual a 0, más 0,0932 de B, la velocidad en ese momento, más 0,0456 de A, viene a ser el área frontal de la locomotora, sobre el peso de la locomotora. Este P mayúscula es peso de la locomotora, peso total del vehículo. Aquí tenemos el P minúsculo, es peso por eje. El P mayúscula es peso total del vehículo, o sea, peso total de la locomotora. A, área de la sección frontal en metros cuadrados, y B, la velocidad a la que va ese tren, ¿no? Todos los pesos son en toneladas y la resistencia me sale en kilogramos por tonelada. ¿Está bien? Ese es para la resistencia específica de la locomotora. No sé si tienen alguna duda. ¿Esa P, ingeniero, es minúscula? Sí, ¿no? Sí, la primera es P minúscula, es peso por eje. Y esta de aquí es la P mayúscula, peso del vehículo o peso de la locomotora en este caso. ¿Está claro? Sí, gracias. Ya.
Entonces, ya tenemos la resistencia específica para la locomotora. También tenemos que tener para los carros pasajeros, en el caso que tengamos carros pasajeros, la resistencia, en el caso que no sea de carga, que sea de pasajero del tren, aquí también está la resistencia específica. 0,65 de 13.15 de P minúscula, más 0,032 de B, más 0,00645 de A sobre P, B cuadrado. En el caso de pasajero, vamos a hacer el coche. Generalmente el coche también tiene, ¿no? En el caso de carro pasajero, también tiene 4 ejes. Generalmente el coche tiene 4 ejes. Solamente la locomotora tiene 6 ejes, ¿no? Entonces, aquí está el peso del carro pasajero. Si, por ejemplo, ese peso es de 40 toneladas, ¿cuánto pesa el P minúsculo? ¿Cuánto pesa? 10. 10. 10, ¿no? Entonces ese es el peso por eje. Ese es el peso de la P minúscula, ¿no? Y el peso ya de P mayúscula vendría a ser 40, ¿no? Entonces aquí en esta fórmula, si trabajamos con carros pasajeros, sería 0,65 más 13.15 sobre P minúscula, que es peso por eje, más 0,0932 de la velocidad a la que va el tren, esa velocidad es dato, más 0,0645 del área frontal también del coche, área frontal sobre el P total, que viene a ser 40 toneladas, por la velocidad al cuadrado. ¿Está claro, no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta, una duda. Ahí cuando Sí, dice para carros de pasajeros se refiere en sí a las personas, ¿no?, que van a estar ocupando. a los coches, se refiere a los coches de pasajeros. O sea, es un tren de pasajeros, no es un tren de carga. Si hablamos de vagones, ya es un tren de carga. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Claro, porque esta locomotora puede jalar un tren de pasajeros, la misma locomotora puede jalar un tren con vagones de carga. Entonces aquí está especificando que cuando es de pasajero, esta es la fórmula. Ahora, cuando los vagones son de carga, son estas dos opciones. Fíjense, para vagones de carga, con caja trasera, cojinete, con rodamiento de barra. Nuestros trenes son con caja grasera, es decir, lleva grasa. Estos no llevan grasa en los rodamientos de la rueda. En nuestro caso sí llevan grasa, ¿no? Entonces elegimos esta fórmula, no esta. Elegimos caja grasera 75 más 13.5 de P, peso por eje. Peso recto, que aquí tiene la puerta, una puerta principal, ¿no?, que es deslizante, ¿no? Y aquí tiene 4 ejes, ¿no? Entonces, si este vagón pesa también, puede pesar lo mismo que el coche, 40 toneladas. Es un ejemplo, ¿no? Puede pesar 60 también, es para que los números sean redondos. Entonces, cada uno de estos pesos por eje vale 10, ¿no? 10 toneladas. Entonces, los pesos por eje van a valer 10. El P minúsculo va a ser 10 y la P mayúscula va a valer 40, ¿no? Entonces, nos vamos aquí a la fórmula y tenemos que nuestra resistencia específica para vagones de carga va a ser igual a 0,65 más 13.15 de P minúsculo, que sería 10,
más 0,01398 de la velocidad a la que va el tren, que es dato, más 0,000948 de área frontal también del vagón, dividido entre su peso total, aquí irían los 40 toneladas, y por la velocidad que va ese tren al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos la resistencia específica también para esos vagones de carga. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, o no? Tener una consulta, para considerar los pesos de los vagones de carga, por ejemplo, o los de pasajeros, ¿se los considera vacíos o cómo? ¿O ya cargados Se, lo, totalmente? se los considera para efecto de dimensionamiento, se los considera con la capacidad de carga. Generalmente los vagones están en el orden de las 40 toneladas, ¿no? Y la locomotora, o sea, cargado. Y la locomotora, su peso propio, porque es sumamente pesada, más o menos está alrededor de los 60 toneladas. ¿Ya? Ya en el caso. Entonces se considera cargado para efecto de dimensionamiento. Cargado, no vacío, cargado, que ahí es lo que la carga máxima de diseño, ¿no? Entonces, esa es la resistencia específica para la locomotora, para el carro pasajero, según se trabaje con pasajero o con carga, ¿no? La resistencia específica. Resistencia total en recta y horizontal del tren, ¿a qué va a ser igual? La resistencia en recta y horizontal lo vamos a llamar R1, va a ser igual a la resistencia generada por la locomotora más la resistencia generada por los vagones. ¿Dónde? En recta y horizontal, ¿no? La resistencia generada por la locomotora es igual a la resistencia específica, a esta, multiplicado por el peso de la locomotora. Esa es la resistencia en recta y horizontal de la locomotora. En otras palabras, es igual a la resistencia unitaria por el peso de la locomotora. La resistencia en los vagones es igual a la resistencia específica, que viene a ser esta. En el caso de los vagones, la resistencia específica multiplicado por el peso total de vagones. ¿A qué va a ser igual Q, que es el peso total de vagones? Va a ser igual al número de vagones multiplicado por su peso. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Sacar un poco esto, los perros son. Vuelvo a reiterar. La resistencia total que se opone a ese tren con N cantidad de vagones va a ser igual a la resistencia en recta y horizontal generada por la locomotora más la resistencia en recta y horizontal generada por los vagones, ya sean de pasajeros o sean de carga. ¿A qué igual la resistencia en recta horizontal generada por la locomotora? Es igual a la resistencia unitaria. ¿Cuál es la resistencia unitaria? Esta que hemos sacado aquí, multiplicado por el peso de la locomotora. ¿A qué igual la resistencia generada por los vagones? A la resistencia unitaria, según estemos en pasajero o de carga, resistencia unitaria o específica, multiplicado por todo el peso de los vagones. ¿A qué igual todo el peso de los vagones? De todos los vagones, por decir 20. Es igual a 20 multiplicado por el peso de cada vagón. Eso lo ponemos aquí. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ok. Sumamos este más este y ya tengo la resistencia total en recta y horizontal. Bueno, hemos hallado una resistencia. Vamos con la otra. Resistencias locales. Resistencia por gradiente, ¿no? Resistencia por gradiente es igual directamente la resistencia R2, este es R1, ¿no? Resistencia en recta y horizontal. La resistencia por gradiente lo vamos a llamar R2, que es igual a la resistencia RG, resistencia por gradiente, que es igual al gradiente multiplicado por la resistencia unitaria. Ya, al gradiente por la resistencia unitaria. Entonces la resistencia unitaria, que es igual al peso del
de la locomotora más el peso de los vagones multiplicado por la pendiente en 1000, no en por 1000, no en porcentaje. Una pendiente puede estar en porcentaje como puede estar en porcentaje por ciento o en por 1000. Entonces, en este caso se multiplica en pendiente expresada en por 1000. Entonces, ¿a qué igual la resistencia por gradiente? El peso de la locomotora más el peso de todos los vagones, sumamos los dos y eso lo multiplicamos por la pendiente, ¿no? Fíjense, G, peso del tren, peso de locomotora más vagones. Eso es G. Y aquí lo estamos individualizando. Peso de la locomotora más peso de los vagones, eso es G, multiplicado por la gradiente. Y gradiente del terreno expresado en tanto por 1000, ¿no? Entonces, fíjense que es más rápido. Aquí igual la resistencia R2 por gradiente, peso de la locomotora más peso de todos los vagones y eso multiplico por la pendiente, expresado en por 1000. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a la resistencia por curvatura. Esto por gradiente cuando el tren está subiendo, ¿no? Cuando hay una pendiente ascendente, entonces ahí hay una resistencia por gradiente. Si no hay subida, el tren va en recta horizontal y la resistencia por gradiente, ¿cuánto sería? Cero. Cero, bueno. Si el tramo es totalmente plano, no hay resistencia por gradiente. Entonces sería cero. ¿Está bien? Bueno, nos vamos a la resistencia por curvatura. ¿Dónde se da esta resistencia por curvatura? ¿O cómo se da esta resistencia por curvatura? Hace un momento me hacían la pregunta y yo les expliqué. ¿Cómo se da esa resistencia por curvatura? Se da en la curva, ingeniero, al ingresar la locomotora o el tren. Eso, al ingresar la locomotora. ¿Quién es el que genera esa resistencia? La locomotora, porque es la primera que ingresa a la curva, ¿no? Entonces, al ingresar a la curva, ¿qué pasa? Le voy a hacer un dibujito acá. Supongamos que aquí vaya todo recto, y aquí ya se presenta una curva, ¿no? Entonces, esta locomotora que estaba aquí andando tranquilo, esta locomotora que estaba andando tranquilo en recta, comienza, y aquí al entrar a esta curva, ya esta rueda de aquí, esta es la primera que choca, ¿no? Internamente. Que no olviden que esta rueda es así. Tiene esta forma la rueda. Estas son las pestañas. Y la del otro lado viene, a ver, viene también así, ¿no? Estoy exagerando y aquí viene la riel, ¿no? Ahí viene la riel. Ya van a ir ustedes a sacar fotos, ¿no? Así más o menos anda el tren. Entonces, ¿qué pasa cuando entra aquí a la curva? Esto choca, ¿no? Lo primero que hace, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Me dejo entender, ¿no? Sí. Entonces, al entrar esto de venir en recta, al entrar a la curva, ya esta pestaña choca ahí. Y eso es lo que genera la resistencia por curvatura, ¿no? Y después ya choca la de atrás y ya vamos a ver eso, el descarrilamiento, vamos a ver cómo se genera este fenómeno acá. Pero la primera es esta rueda de aquí, izquierda. Esta es la primera que choca.
delantera izquierda. Entonces ahí genera la resistencia por curvatura. ¿Por qué? Porque hay un roce ya aquí, ¿no? Hay un roce, ¿no? Entonces se genera la resistencia por curvatura. Entonces, si nos vamos a la teoría, dice que la resistencia por curvatura es igual a 500 veces B sobre L. ¿Qué es B? Trocha de la vía. ¿Cuánto es la trocha de la vía? 1 metro. 1 metro. ¿Qué es R? Radio de la curva. ¿No? Radio de la curva. Y entonces, sacamos la resistencia específica, que es 500 veces la trocha sobre el radio de la curva. Esa resistencia la multiplicamos por el peso de la locomotora, porque la locomotora es la que genera la primera resistencia, ¿no? Esa es la que se cuenta. Multiplicamos por el peso de la locomotora y me da la resistencia total por curvatura. No sé si se ha entendido, jóvenes. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, aquí este PL es peso de la locomotora. Entonces, la resistencia por curvatura se toma en cuenta el peso de la locomotora, no el peso de los vagones, peso de la locomotora, porque es la primera que impacta con el riel y genera esta resistencia. Entonces, igual a la resistencia unitaria, que es esta expresión, multiplicado por el peso de la locomotora, esa es la resistencia por curvatura. Y finalmente, la resistencia por inercia. La resistencia por inercia es igual a la resistencia específica multiplicado por el peso de la locomotora más el peso de los vagones, por el peso total del tren. El peso total del tren se toma en cuenta cuando se da la resistencia por la inercia. ¿Por qué? Cuando un tren va en movimiento, por decir 40 kilómetros por hora, de 40 a 60 andan los trenes aquí. Por ejemplo, va a 40 kilómetros por hora el tren y se le atraviesa en un cruce vehicular, se le atraviesa una movilidad. Entonces el maquinista agarra y frena. Igual el tren se va. Eso por inercia se va, ¿no? Entonces ahí genera un tipo de resistencia al movimiento. Entonces esa resistencia es ese movimiento que se genera ahí es de todo el tren, ¿no? Por eso lo toman los dos, tanto el peso de la locomotora como el peso de todo el tren. Este Q es el peso de todos los vagones, ¿no? Y la resistencia unitaria ya no lo saca así como en estos casos. La resistencia unitaria ya viene dada por tablas, ¿no? Según el tipo de vehículo, esta resistencia unitaria o resistencia específica, fíjense, R4 minúscula, dice que para trenes de carga está entre 2 a 3. Trenes de pasajeros de 5 a 6. Trenes suburbanos de 15 a 20 y trenes eléctricos de 70 a 80, ¿no? Entonces, estos coeficientes nosotros empleamos cuando sacamos la resistencia por inercia. Entonces, si estamos con un tren de carga, decimos aquí, su coeficiente está entre 2 o 3. Podemos ponerle 2.5, la media, o podemos poner 2 o podemos poner 3, ¿no? Eso lo ponemos aquí y lo multiplicamos por el peso total del tren. No sé si se ha entendido, jóvenes. Sí, ingeniero. Ya, entonces aquí no hay fórmula, en este caso resistencia por inercia, no hay fórmula de la resistencia específica. Directamente viene tabulado, ¿no? Los valores para los tipos de trenes que se esté tratando, ¿no? Entonces agarramos estos valores y los colocamos aquí y multiplicamos por el peso de todo el tren. Esas son las 4 resistencias que se oponen al movimiento. Yo quisiera que ustedes se lo graben bien, ¿ya? Por lo tanto, no quiero avanzar más. Próxima clase vamos a avanzar, pero quiero que la tengan bien identificada. Yo la próxima clase le voy a dar un práctico y ustedes me van a sacar las 4 resistencias. Le voy a dar un tren y ustedes me van a calcular las 4 resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, Sí. esto es haciendo.
¿no? Esto es haciendo práctico, es calculando. Entonces, antes que avancemos un poco más de esto, ya aquí me voy a detener para que ustedes hagan un repaso esta semana y el viernes yo le voy a dar un práctico también de esta parte, para que vayan haciendo. Ya saben, tiene un práctico de recorrido de 1 kilómetro de vía férrea, anotando todos sus componentes, inclusive el número de rieles, cuántas rieles entran en 1 kilómetro, qué dimensión tiene cada riel, tienen que medir la sección, qué sección tiene, todo. Es como si lo mandaran a ustedes a hacer un diagnóstico de ese kilómetro. Todo me van a anotar. Si el durmiente, qué dimensiones tiene el durmiente, si es de madera, es de hormigón, las bridas, qué longitud tienen las bridas, van a hacer un registro fotográfico. Es la única manera de que yo les haga entender bien la materia. ¿Les parece, jóvenes, o no? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Bueno, esos jóvenes han entrado 51, estimo que son más de 60. No se falten a clase a partir de la próxima semana. Ya voy a tomar yo así asistencia en cualquier momento y eso es lo que va a ir a su nota. Y aquel que se falte mucho y llega a faltarse más del 20%, no va a dar examen final. ¿Ya? Así que tenga muy en cuenta la asistencia a clase. Vamos a ir bien de manera pausada, de tal manera que ustedes entiendan bien la materia. Entonces, el próximo viernes yo le voy a preparar un práctico para que ustedes calculen estas cuatro tipos de resistencia. ¿Ya? Eso, jóvenes, muy buenas noches, ha sido un placer y nos vemos el día viernes. Avisarle de que el día lunes tienen la presentación del primer práctico, ¿no? Y el día viernes les voy a dar el segundo. ¿Ya? Ya, Ingeniero, ingeniero. disculpe, el No se olvide documento. mandarnos, por favor, este tema. Sí, se lo voy a enviar por el momento a WhatsApp y hasta el viernes ya va a estar en claro todo el material que hemos avanzado hasta ahorita. ¿Alguna otra pregunta? Es bueno que se agrupen en grupos de 5. Yo sé que a veces son conocidos, o sea, se agrupan en función de la amistad más cercana. No importa, está bien, pero vayan agrupándose en grupos de 5 porque vamos a hacer bastante trabajo en esta materia. Así que vayan organizándose ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A Quijarro, ¿no? Las dos vertebraciones están ahí. La que vaya a Cuivas es la vía que pasa por la Tres Pasos, ¿no? Se va si ustedes vienen del Cuarto Anillo hacia la Villa Primero de Mayo, esa vía que va hacia la derecha, ¿no? El Escondite de Almendra, seguramente conocen ustedes, la que pasa a Tres Pasos aquí, es que ver. Y bueno, si otro lo quiere hacer en otro lugar, también no. Del lado de Palmasola, por ejemplo, si alguien vive por allá y deciden hacer la evaluación allá, háganlo. Pero es viendo, es registrando, es trabajando, jóvenes, para entender bien la materia. ¿Ya? Y después, bueno, espero que cuando egresen agarren la maestría, ¿no? Para que ahí vean con mayor detalle el tema de ferrocarril. ¿Está bien, jóvenes? Sí, ingeniero, está bien. Sí, jefa, todo bien. ¿Se ha entendido bien lo explicado? Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero. Ya. Ok, jóvenes, nos vemos el día viernes, ya tienen tarea. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos, ¿ya? Gracias, ingeniero. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, joven.